Bienvenidos a Relatos del Más Allá. Me encantaría saber desde dónde nos escuchan, dejen sus comentarios, los leo con atención. Y ahora, sin más, prepárense para adentrarse en cada relato. Que los disfruten. El retén que no está. No me hice trailero por gusto, sino por urgencia. En 2018 millas mamá cayó al hospital y el dinero se volvió una cuerda en el cuello. Mi padrastro tenía 2 unidades viejas y un cliente fijo hacia el norte. Me propuso aprender a manejar para cubrir una ruta mientras él se quedaba cerca de ella. A los 27 acepté sin pensar. En menos de 2 meses ya dormía en cabina y aprendía a leer el camino por el sonido del motor. Esa noche salí de Coatzacoalcos rumbo a Ciudad Victoria con tarimas de refacciones. Papeles en regla, sellos bien puestos, tanque lleno. El clima venía frío y húmedo, el aire se colaba por la rendija de la ventana y me dejaba la cara entumida. La autopista iba extrañamente sola, como si la noche se hubiera tragado el tráfico. Yo iba atento, peleando contra el sueño con café y música baja. Cerca de un retorno, junto a un señalamiento de obra, vi a un hombre con chaleco fosforescente manchado, casco en la mano y mochila pequeña. No levantó el brazo. No hizo gestos. Solo me miró, quieto, como si ya supiera que yo iba a frenar. Y frené. Me orillé, bajé el vidrio y el aire me golpeó como una cubeta helada. Me dijo su nombre, uno común, y pidió que lo arrimara al retén. No explicó cuál. Le dije que no solía subir a nadie. Él asintió, me mostró un gafete plastificado sin foto ni sello y se quedó esperando. Era absurdo, pero mi mano ya estaba jalando el seguro de la puerta. Cuando subió, el asiento del copiloto crujió como si se acomodara a alguien más pesado de lo que se veía. Se limpió las botas aunque no traía lodo, apretó la mochila contra el abdomen y se quedó mirando el parabrisas. Yo arranqué. La incomodidad llegó rápido. Sentí su mirada fija en mí, pero sin ese morbo de curiosidad, era una atención seca, como si revisara un expediente. Luego empezó lo imposible. Sin voltear, el hombre dijo que yo manejaba distinto desde lo de la curva de La Palma. Se me endureció la nuca. Ese nombre solo lo conocíamos mi padrastro y yo por un susto viejo. Tiempo atrás me quedé sin frenos en una bajada corta y alcancé a salvarme con caja y freno de motor. Le pregunté cómo sabía. Se encogió de hombros. Después soltó otra cosa, igual de tranquila, que yo guardaba una carta de mi mamá debajo del colchón de la cabina, doblada y sin abrir. Sentí que la garganta se me cerraba. Esa carta existía. Nadie más la había visto. Apagué la música. El silencio, en lugar de calmar, pesó. La estática del radio se coló sola, aunque yo no toqué nada. Cambié de canal y escuché voces mezcladas, distorsionadas. Apagué el radio. La estática siguió bajita, como si viniera de adentro del tablero. Más adelante vi luces amarillas de caseta y me tranquilicé, luz, gente, un sitio para bajarlo y seguir. Pero al llegar, las cabinas estaban apagadas y las barreras arriba, como abandonadas. No había nadie. Aún así, el hombre dijo que ahí era. Frené y encendí intermitentes. Afuera no se oía nada. Le dije que podía bajarse. Él no se movió. Me pidió que avanzara un poco, pasando la caseta, porque así se hace. Fue una frase mínima, pero me apretó el pecho como una orden. Avancé despacio. Al cruzar, el reloj del tablero parpadeó y volvió con otra hora. El GPS marcó que yo estaba en una brecha, en medio de nada. Miré el camino, asfalto, líneas, oscuridad. Y aún así, mi cuerpo sintió que habíamos cambiado de sitio. El hombre abrió la mochila y sacó papeles viejos, manchados, con firmas corridas. En la primera hoja alcancé a leer su nombre y una palabra que me heló, fallecido. No me salió la voz. El aire en la cabina cambió,
como cuando abres la puerta de una cámara fría, un golpe seco que te deja la lengua dormida. Quise tocar el rosario que llevaba colgado del espejo, pero mi mano temblaba. Busqué señal en el celular para llamar a mi padrastro y solo vi sin servicio. Por primera vez pensé en mi mamá de una forma sucia, egoísta. Si me pasaba algo, ella ni se iba a enterar, y esa carta debajo del colchón se quedaría ahí, sin abrir, como si nunca hubiera existido. El tramo delante empezó a verse extraño. Las líneas del carril desaparecían por pedazos y, a la orilla, aparecieron cruces una tras otra, como si el camino llevara una cuenta. El hombre soltó un dato más, con calma de trámite, la fecha exacta en que mi mamá entró al hospital. Ahí entendí que no estaba adivinando, estaba recordando por mí. En el espejo lateral apareció una luz detrás de mí. Pensé que era otro tráiler, pero no se oía motor. La luz subía y bajaba como si alguien la cargara a mano. Se apagó. Volvió, más cerca. El volante vibró con una frecuencia rara, como si el asfalto estuviera hecho de piedra suelta. Sentí el cabello de los brazos levantarse. Cada vez que la luz de atrás se acercaba, el espejo se nublaba un segundo, y luego me dejaba ver una silueta sin forma definida, pegada al centro de los faros, como si la oscuridad llevara un cuerpo adentro. Miré de reojo al pasajero y noté que, sin moverse, parecía estar escuchando ese acercamiento con gusto. El pedal del freno se puso esponjoso, respondía tarde, aunque los indicadores juraban que todo estaba normal. El hombre me miró de frente. Sus ojos eran opacos. Dijo que ese tramo no acepta errores, que ahí los distraídos se quedan trabajando. Lo dijo como regla vieja. En ese instante entendí que él no quería solo un aventón. Quería continuidad. Vi el anuncio de una gasolinera vieja y me fui hacia la desviación. Apenas giré, la caja golpeó por dentro, como un portazo. El hombre soltó un sonido corto, satisfecho, y dijo que no debía salirme, que eso no estaba en el camino. La gasolinera apareció vacía, una lámpara parpadeando, bombas cubiertas, tienda cerrada. Me orillé y jalé el freno de mano. Me giré para reclamarle. El asiento estaba ocupado, pero no por un cuerpo, el casco y el chaleco estaban ahí, como si alguien se hubiera borrado dejando solo la ropa. Me subió un frío que no venía del clima. Entonces llegaron golpes desde la caja. No eran metálicos, sonaban como puños contra madera, desesperados, y luego una rasgada larga sobre lámina. Me quedé clavado. Yo llevaba refacciones. No había nada vivo que pudiera hacer eso. Quise arrancar para irme. La llave giró, el tablero encendió, pero el motor no respondió. Intenté otra vez. Nada. Y, aunque el radio estaba apagado, la estática llenó la cabina como un zumbido. La puerta del copiloto se cerró sola con un golpe seco. Y el hombre volvió a estar ahí, completo, sentado, mirándome como si nunca se hubiera ido. Dijo que por salirme del camino yo le debía un turno. No levantó la voz. Lo afirmó con una certeza que me dejó sin aire. Sentí que, si me quedaba, algo en mí iba a firmar sin que yo lo decidiera. Metí primera y solté el clutch por instinto. El tráiler se movió como empujado desde atrás. La caja golpeó una vez, fuerte, y después el peso se alivianó, como si alguien hubiera bajado por fin. El motor agarró. Salí guiándome por los reflejantes, rezando sin palabras. Cuando vi luces reales y escuché otros motores, casi lloré. Me detuve en una gasolinera con gente. Bajé temblando y revisé la caja. Los sellos estaban intactos. Adentro estaban las refacciones, acomodadas, sin una marca. El golpe final vino al entregar en Ciudad Victoria. Entré a la oficina y me miraron raro. Mi padrastro estaba ahí, pálido, con el celular en la mano. Dijo que me habían estado buscando desde hacía 2 días, que mi ubicación se perdió, que ya habían avisado a la aseguradora. Yo le enseñé mi hora. Él me mostró la suya. No coincidían.
Abrí mi bitácora y estaba llena de renglones que no eran míos. Letras apretadas, torcidas, firmando una y otra vez el mismo nombre, el del hombre. Como si alguien hubiera manejado en mi lugar y hubiera dejado constancia. Entre esas líneas había una anotación que me revolvió el estómago, una fecha de muchos años atrás, y al lado la palabra turno, como si aquello se repitiera con otros. Ese día entendí por qué algunos veteranos cambian de tema cuando se menciona cierta caseta apagada. No es superstición. Es memoria. Desde entonces no tomo ese tramo de noche. A veces, en una fila de tráileres, escucho por el radio a alguien avisar de un retén más adelante, uno que no aparece en los mapas. Y siempre, al final del mensaje, se cuela un nombre común, dicho con una calma antigua. Cuando eso pasa, apago el radio y miro el asiento del copiloto, rogando que siga vacío. Porque aprendí algo que no quería aprender, en ciertas carreteras de México no te pierdes. Te registran. Espejo marcado. Mi tío Toño, chofer desde chamaco, me repetía cuando empecé, en la carretera nunca vas solo, aunque no veas a nadie. Yo lo tomaba como consejo de seguridad, de esos que sirven para no confiar de más. Me tardé años en entender que hablaba de otra cosa. Lo que me pasó fue en agosto de 2017, en un viaje nocturno desde San Luis Potosí hacia Altamira. Traía caja refrigerada con refacciones, pesada y bien amarrada, y venía tarde por una falla en el patio. Cuando dejé atrás Ciudad Valles el cielo ya estaba limpio y oscuro, de esos que parecen una tapa, y el camino se puso cada vez más vacío. Llevaba el CB prendido por costumbre. A la medianoche soltó estática y entró una voz como desde un cuarto cerrado, sin gritos, solo cansada, cuidando el aire. Pidió apoyo. Dijo que su unidad se apagó en una recta y que las baterías se le fueron de golpe, que no tenía luz, que nadie paraba. No dio nombre ni empresa. Repitió que traía carga delicada y que estaba antes de una entrada de terracería. Lo raro fue cómo describió el punto, no habló de puentes ni de gasolineras, habló de olor a ganado, como si eso fuera mapa. Pensé seguir derecho. Luego me ganó la compasión y contesté que iba pasando, que me arrimaría a ver. La voz agradeció con una calma extraña, como si ya supiera mi respuesta. En los minutos siguientes se me apretó el pecho por el ambiente. De pronto dejó de sentirse el monte. No había insectos, no había viento, ni esos ruidos pequeños que uno ignora. Solo mi motor y el compresor de la caja trabajando parejo. Abrí el vidrio unos dedos para despejarme y el aire entró helado, seco, como si hubiera cambiado de estación sin aviso. Entonces vi las intermitentes a la orilla derecha. Parpadeaban, pero la luz no se derramaba sobre el piso. Se veían como una idea de luz. Aún así frené y me orillé detrás, dejando mi unidad encendida. Tomé la lámpara y bajé. El tracto detenido era oscuro, sin caja, con la cabina opaca. Junto al estribo estaba un hombre flaco, con gorra y chamarra gruesa. No caminaba nervioso. Estaba quieto, mirando al frente, como si esperara una señal. Le alumbré la cara. Tenía los ojos hundidos y la piel pálida. Le pregunté si era él el del radio. Asintió apenas. Dijo que el motor se apagó y que luego todo se cayó, tablero, luces, CB. Lo dijo sin emoción, como recitando. Le ofrecí lo lógico, remolcarlo despacio hasta un punto con luz o avisar en la primera estación. También le dije que podía llamar yo si agarraba señal. Él negó lento. Me pidió mi teléfono, pero para hablar él. La petición me tensó. Uno no presta el teléfono así nada más, y menos en la noche. Pero el hombre se veía más vacío que peligroso. Se lo di sin soltar la lámpara. Lo tomó con 2 dedos, como si no quisiera tocarlo, y se alejó unos pasos. Yo esperé ver que marcara. No apretó nada. Aún así se puso el teléfono al oído y movió los labios. No le oí la voz.
Solo vi su boca formando palabras. Me devolvió el celular y dijo que ya venían, que en menos de una hora llegaban. Revisé el registro, nada. Ni una llamada, ni un intento. El cuerpo entendió antes que yo. Sentí el corazón pesado. Le pregunté qué número había marcado. El hombre me miró fijo, sin amenaza, pero con una certeza que me dio escalofrío. Dijo que yo ya había hecho mi parte y soltó una frase que me sigue rondando, que ya me había visto por dentro. Ahí noté otro detalle. Las intermitentes seguían parpadeando, pero cada vez que se apagaban, el contorno de la cabina parecía cambiar, como si la forma del camión no se decidiera. No era sombra normal. Era como si el metal respirara. Me fui. Subí a mi cabina, eché seguros y arranqué, cuidando el peso. No habían pasado ni 2 curvas cuando el CB soltó estática otra vez. La misma voz cansada, pero ahora más cerca, como si estuviera atrás de mí. Dijo que esa llamada no era para mí, que no me tocaba. Nada más. Luego un zumbido bajito que no pude apagar. Jalé cables, moví el control, y el sonido siguió, terco, como una máquina encendida en otro lado. Vi una estación pequeña con luces y me metí bajo las lámparas. Había gente despierta, un perro echado, una tele prendida. Compré café solo para tener algo que hacer con las manos. Le pregunté al encargado si conocía historias del tramo. No se rió. Me miró como se mira a quien trae susto verdadero. Dijo que de noche se oyen pedidos por el CB que no conviene contestar, que varios han parado y luego cargan marca de espejo. Me pidió que no revisara el registro de llamadas, sino la galería. Lo hice por hacerle caso. Había una foto nueva. Era mi teléfono sostenido por una mano flaca y en el reflejo del vidrio se veía el interior de mi cabina. Yo aparecía al volante, con la cabeza girada hacia el asiento del copiloto, como si escuchara a alguien. Mis ojos estaban abiertos, pero no miraban al frente. Miraban al lado, con una atención que yo no recordaba haber tenido. Se me fue el aire. El encargado solo asintió. Me dijo que cuando te marcan así, la carretera ya sabe encontrarte, y que lo peor es cuando el miedo empieza a usar tus espejos para acercarse. Me aconsejó no dormir manejando esa noche y, sobre todo, no clavar la vista en los espejos si sentía que algo venía atrás. Me encerré en mi cabina bajo las luces de la estación. Para callar el CB tuve que arrancar el fusible con una pinza. Aún así, durante horas sentí un zumbido en el aire, como si el radio siguiera vivo sin corriente. No dormí. Solo esperé a que la madrugada se acabara. Al amanecer hice el viaje hasta Altamira sin parar. Con la luz todo se veía normal, pero dentro de mí algo quedó desacomodado. Entregué, firmé y me regresé por un tramo más transitado, repitiéndome que fue cansancio, que la noche juega trucos, que mi cabeza se inventó lo demás. La mentira me duró una semana. Pasaron días en los que no lo vi y eso fue casi peor, porque me relajaba y luego cualquier reflejo me brincaba. Una tarde, ya en casa, dejé el teléfono cargando sobre la mesa y me fui a bañar. Al salir, la pantalla estaba encendida sola. Había otra foto nueva. Era el espejo del baño, tomada desde atrás de mi hombro. Yo estaba frente al lavamanos, pero el reflejo no era exacto, mi cabeza aparecía más inclinada, como si atendiera algo a mi derecha. En el ángulo del espejo, detrás de mí, se alcanzaba a ver el borde de una gorra oscura, igual a la del hombre del camino. Encendí todas las luces. No había nadie. La foto se quedó guardada. Luego, otra noche, volvió ese silencio pesado, esa sensación de que el camino se cerraba. Miré el espejo sin querer, como si alguien me jalara la barbilla, y ahí estaba, un tracto sin caja, oscuro, siguiendo a la misma distancia, sin acercarse ni quedarse atrás. No traía faros normales. Lo que se veía era el parpadeo de las intermitentes, igual que aquella vez, pero sin brillo sobre el piso. Le di más velocidad y se mantuvo. Bajé y también.
Cambié de carril y me siguió. En una recta larga quise convencerme de que era otro chofer jugando, así que miré por la ventana hacia atrás buscando placas, figura, algo humano. La cabina parecía vacía. Y lo peor no fue verlo, fue cuando desapareció. No se fue a un lado, no tomó salida. Simplemente ya no estuvo. En ese instante sentí que el frío ya no venía de atrás, sino del asiento del copiloto. Como si alguien acabara de sentarse. No volteé. Me quedé viendo al frente, con el volante apretado, repitiendo en la cabeza que no iba a darle ese gusto. Desde esa noche cambié mis reglas. Si en el CB alguien no da nombre, no contesto. Si piden apoyo con referencias raras, aviso en la primera estación, pido que llamen a la guardia, hago lo posible desde lejos. No es dureza. Es que entendí que hay llamados que no buscan ayuda, buscan testigos. A veces, cuando el camino se queda vacío y la música ya no tapa el silencio, siento que mis espejos pesan como si trajeran algo pegado. Y aunque el CB esté muerto, me parece escuchar un zumbido leve, paciente, esperando que yo vuelva a cometer el mismo error. Mi tío Toño tenía razón. Hay viajes que te dejan la carga completa, pero te quitan un pedazo de tranquilidad. Y lo peor es que, cuando vuelves a mirar el espejo, ya no estás seguro de a quién está siguiendo quién. El sello que viaja. Me llamo Efraín Guzmán. En 2017 llevaba 13 años manejando tráiler, con el oído hecho a los ruidos del camino y la espalda acostumbrada a dormir a ratos. Trabajaba por mi cuenta, tomaba el viaje que pagara bien y no oliera a problema. Esa semana yo andaba corto de dinero y eso, en carretera, vuelve fácil lo que antes uno rechazaba. Un martes me buscó un contacto nuevo, recomendado en el puerto de Manzanillo. El flete sonaba simple y el pago sonaba a trampa, mover un contenedor refrigerado con material hospitalario desde el puerto hasta un punto cerca de Zacatlán, en la Sierra de Puebla. Me daban la mitad en efectivo al salir y el resto al entregar. La condición era una sola, no abrir el contenedor, no apagar el termo, no detenerme más que para diésel y comida. Antes de despedirse soltó lo raro: si oyes golpes, sigue, si oyes gente, sigue más. En el puerto me metieron a un patio apartado. Pancanworth blanco ya estaba enganchado a un contenedor gris sin marcas, el termo zambaba y el aire olía leve a desinfectante. Un hombre de camisa planchada me dio el sobre con billetes y una hoja con la ruta. No era un embarque normal, faltaban firmas, pero yo ya sentía el efectivo pesado en el pantalón. Revisé llantas, quinta rueda, luces, y miré el sello del contenedor, una banda metálica con número limpio, tensa, sin señal de manoseo. Salí con el sol alto. Al inicio fue rutina, casetas, trailers, una báscula, un retén que ni me detuvo. Paré una vez por diésel, anoté en la bitácora, comí rápido y mandé mensaje a mi mujer: voy bien, llego mañana. Me creí listo por cobrar fácil. En la tarde la ruta cambió. Subidas largas, curvas, neblina pegada en los faros. En ese tramo oí el primer golpe atrás, seco, como una tarima moviéndose. No le di importancia. 10 minutos después llegó otro golpe, doble, como 2 puños en metal. Miré por el espejo, esperando ver algo suelto, pero todo iba firme. Luego vino el arrastre. No sonaba a carga acomodándose, era un raspón lento, insistente, como uñas marcando el contenedor. Se me apretó el pecho. Me repetí que el cansancio mete ideas, pero el sonido seguía, pegado al ritmo del camión. La primera voz llegó cuando ya estaba oscuro. No fue un grito, era un lamento comprimido por metal y motor, pero se entendía. Dijo mi nombre, Efraín. Después vinieron más voces juntas, sin orden. Pensé en un delito, en alguien encerrado, en mí metido por hambre. Pero esas voces no pedían agua, decían cosas que nadie en una caja podría saber. Mencionaron el tramo donde murió mi padre y el apodo con que me llama mi madre. Ahí se me helaron las manos.
Quise marcar al contacto y no había señal. Apreté el rosario del espejo por costumbre. Las voces se apagaron y regresaron con golpes cortos, como si se desesperaran conmigo. Yo seguí porque eso es lo que hace un chofer cuando algo no cuadra: seguir, llegar, no quedarse varado en lo oscuro. Más adelante vi luces intermitentes en el acotamiento. Parecía una ambulancia sin gente alrededor. Bajé la velocidad por instinto y el contenedor dio un golpe tan fuerte que vibró la cabina. La voz, pegada a mi nuca, dijo: «No te pares». Pasé de largo. En el espejo vi lo que me dejó frío: las luces no iluminaban el suelo, se quedaban flotando, sin reflejo. Después de esa ambulancia el camino empezó a fallar en cosas pequeñas. La radio se volvió puro ruido, como una hoja raspada, y cualquier estación sonaba igual. El reloj del tablero brincó minutos y volvió atrás. El GPS seguía mostrando la ruta, pero mi icono avanzaba a saltos, como si el camión apareciera y desapareciera en el mapa. Intenté hablar por banda civil para escuchar voces humanas y solo recibí estática, hasta que, entre el ruido, alguien dijo mi clave de radio y repitió la salida que yo debía tomar, con un tono plano, como si ya supiera que yo iba a obedecer. Pasé un puente y vi cruces viejas con listones deslavados a la orilla. Cada vez que una quedaba atrás, el contenedor respondía con un golpe, como si las estuviera contando. Me detuve en un paradero chico para baño y café. El sello seguía intacto. Volví a la cabina y oí el arrastre, pero dentro, justo detrás de mi asiento, en la pared del dormitorio. Encendí la luz interior y revisé lo que pude: debajo de la cama, los compartimentos, mi mochila. No había nada. Aún así, el aire se puso denso y el olor a desinfectante se hizo más fuerte, como si me hubieran cerrado la puerta de una clínica en la cara. Arranqué otra vez, sin música. En subidas el raspón volvía, a ratos una voz sola decía fechas y nombres de calles. De pronto dijo el nombre de la primaria de mi hija. Empecé a sentir que el camión me leía la vida. Cerca de medianoche, cada vez que parpadeaba veía por un instante el reflejo de alguien sentado en el lugar del copiloto. Abría bien los ojos y no había nadie. Entonces apareció la salida a Zacatlán, la que yo debía tomar. Yo iba a hacerlo, pero desde atrás llegó un no que sonó como orden y 3 golpes seguidos. Me ganó la piel. Tomé una desviación que no estaba en mi plan. La carretera se volvió angosta y húmeda. No había señal, ni tránsito, ni luz. En una bajada sentí que la caja empujaba de más. Frené con motor y la voz dijo una sola palabra: «Abre». La repitió, sin prisa. Entre los golpes apareció el llanto de un bebé, tan claro que me cortó la respiración. Me orillé donde apenas cabía el camión. Bajé con la lámpara del celular. El sello estaba frío. Oí un paso en la grava detrás de mí, giré y no vi a nadie. El paso sonó otra vez y el olor a desinfectante me llenó la nariz. En ese momento hice lo que juré no hacer: rompí el sello con la pinza. Abrí las puertas y apunté la luz. Adentro no había tarimas ni cajas. Había un pasillo estrecho, imposible, como si el contenedor fuera más largo por dentro. Las paredes estaban cubiertas de etiquetas de hospital, cientos, miles, una sobre otra, con nombres a mano, letras temblorosas. Al fondo había una puerta pequeña de clínica, con manija. La voz venía de ahí. La manija se movió sola y una corriente fría me pegó en la cara. Escuché varias respiraciones juntas, apretadas, como mucha gente en poco espacio. Mi celular vibró. De pronto tenía señal. Contesté sin pensar. Era el hombre del puerto: «Ya lo abriste, ahora sí entrega». En la pantalla apareció un punto más arriba, sin nombre. Colgó solo. Cerré como pude las puertas con la barra, me subí corriendo y arranqué. Subí por una brecha hasta una barda alta con un portón y un foco amarillento. 2 guardias abrieron sin preguntas. Adentro había contenedores grises alineados, todos con termo encendido. Me hicieron señas para estacionarme.
Un hombre con bata demasiado limpia puso un sello nuevo en mi contenedor, me dio el resto del dinero en un sobre y me señaló la salida. Nadie mencionó mi ruta, mi retraso, ni el sello roto. En la bajada todo se apagó, la voz, los golpes, el raspón. El termo dejó de zumbar. Ese silencio me dejó temblando más que el ruido. Quise creer que fue cansancio, neblina, sugestión. Pero al día siguiente, en mi casa, vi en mi nuca una etiqueta de hospital pegada a la piel. Traía mi nombre completo y una fecha que no era mi cumpleaños, era una fecha del futuro. Me la arranqué y la tiré. Esa noche, cuando la casa quedó en calma, oí 3 golpes cortos en el portón, como en metal. No había nadie afuera. 2 días después quise comprobar que no me había vuelto loco. Regresé al puerto a buscar el patio donde me entregaron el camión. Describí al hombre, el contenedor, el olor, el sobre con efectivo. En la caseta me dijeron que ese patio no existía y que no había registro de un contenedor así entrando o saliendo esa noche. Volví a marcar el número del contacto y ya sonaba como inexistente. El dinero seguía siendo real, pero el olor a desinfectante se quedaba pegado en mi cabina, aunque la lavara. Desde entonces no acepto fletes raros, y aún así, cuando manejo de noche y la neblina se cierra, el reflejo del copiloto se llena por un instante y una voz baja, sin prisa, dice abre, como si aquel sello ya no fuera del contenedor, sino mío. Retén de nadie. Llevo 9 años moviendo carga por México. El tráiler me da de comer y también me roba sueño, y por eso aprendí a respetar la carretera como se respeta a un animal grande, si te confías, te cobra. Yo era de los que decía que lo maldito es puro cuento, que el miedo nace del cansancio y de la noche. Hasta la madrugada en que bajé las cumbres de Maltrata y sentí que el camino me estaba leyendo por dentro. Fue en noviembre de 2017. Salí de Tehuacán después de las 7 con un contenedor de refacciones industriales para el puerto de Veracruz. Papeles en regla, sellos, peso bien repartido, tanque lleno. Quería llegar sin detenerme porque traía la semana apretada. Al principio todo era rutina, caseta, recibo, luces largas, el zumbido parejo del motor. La humedad estaba pesada, de esa que se mete hasta en la ropa aún con la cabina cerrada. Cuando empezó la subida, el aire cambió. La bruma volvió las luces ajenas en manchas y el asfalto brillaba como si lo hubieran mojado con aceite. Me fui con calma, freno de motor, una marcha abajo, manos firmes. Casi no había tráfico, solo un Torton subiendo despacio y, de vez en cuando, un tráiler bajando con faros altos. En el primer puente vi una lona, retén adelante. No era raro. Lo raro fue ver otra igual unos metros después, igual de nueva, igual de tensa. Luego una tercera. 3 avisos seguidos, en el mismo tramo, como si alguien quisiera asegurarse de que yo lo leyera. La radio de banda civil tronó con estática y, entre el ruido, se coló una voz gastada, como grabación vieja. No decía frases, decía números, cortados, 12, 0, 7. Se me apretó el estómago. En la banda se oyen bromas y pleitos, sí, pero eso sonó como una llamada que lleva años rebotando. Seguí subiendo y empecé a ver luces naranjas adelante, conos y lámparas portátiles. Era un retén, pero sin fila, sin patrullas visibles, sin camiones detenidos. Aflojé, encendí intermitentes y me preparé para el alto. A la derecha vi una figura con chaleco reflejante, el brazo extendido, señalándome que me orillara. Me pegué a la franja, paré el motor por costumbre y bajé un poco la ventana. Esperé el paso normal, la revisión rápida, la pregunta de ruta, el vistazo al remolque. Nadie se acercó. La figura no avanzaba. En el espejo lateral debía verla, pero no aparecía su reflejo, como si fuera un recorte pegado al aire. Pensé en el ángulo, en la lámpara, en cualquier cosa que no fuera la primera idea que me cruzó por la cabeza. Pasaron segundos largos.
La figura alzó el brazo otra vez, ahora apuntando hacia adelante, como ordenándome seguir. Cerré la ventana, prendí el motor y avancé despacio. Al pasar junto a los conos, sentí un golpe seco por debajo, como si hubiera pisado algo duro. Miré por el espejo y alcancé a ver una mancha oscura sobre el pavimento, espesa, extendida. Donde estaba la figura, ya no había nadie. La subida siguió y luego empezó la bajada. La bruma se cerró más. Manejar ahí es casi puro instinto, línea blanca, barandal, curvas que se cierran sin avisar. De pronto, dentro de la cabina, el olor cambió. No era diésel ni freno, era humedad guardada, como trapo mojado olvidado en un compartimento. Abrí un poco la ventana y el aire de fuera entró igual, pesado, como si la montaña respirara hacia adentro. Entonces vi un tráiler delante de mí con intermitentes prendidas. Me sorprendió porque venía solo. Me acerqué con distancia. Las luces traseras parpadeaban en un ritmo raro, no el normal de una falla, sino como si alguien marcara una señal. Alcancé a ver en la lona un logo borroso que me pareció de mi misma empresa, pero no estaba seguro. En ese esfuerzo por enfocar, sentí el volante ponerse duro, como si una fuerza jalara el camión hacia el barandal. Corregí al instante. No iba rápido, pero el empujón se sintió claro. Volví a mirar al frente y el tráiler ya no estaba. Ni luces, ni sombra, ni rastro, solo la carretera vacía y la bruma tragándose la distancia. Me salió una risa corta, nerviosa, la risa que uno usa para no aceptar lo que acaba de ver. Me dije que tomó una salida. No había salida. Solo venía una curva larga, de esas que se abren y luego te muerden. Esa curva tiene fama. He oído historias de frenos que fallan, de trailers que se van hacia abajo como si alguien los llamara. La radio tronó otra vez. Esta vez sí escuché palabras, pocas, como si hablaran con la garganta llena de agua. Unidad 32, se va. Volteé a ver mi puerta. Mi número pintado era 32. Yo no lo digo por radio. Nadie tenía por qué nombrarme así. La curva se acercaba. Aflojé más, dejé trabajar el freno de motor, cuidé el carril. Y allí apareció de nuevo el retén, el mismo, con los mismos conos y la misma luz naranja, como si la autopista se doblara y me devolviera al punto anterior. Solo que ahora, entre dos conos, había una libreta abierta tirada en el pavimento, pegada por la humedad. Por reflejo quise frenar para bajarme. No lo hice. Algo en mí, más viejo que mi lógica, me gritó que no me detuviera en ese lugar. Pasé lento, sin mirar a los lados. Sentí otro golpe bajo el chasis. La dirección se volvió demasiado ligera, como si el camión dejara de pesar. Los faros iluminaron el barandal y vi arañazos largos en el metal, marcas de arrastre. Del lado derecho se abría una oscuridad que no dejaba ver el fondo, y el viento subió de tono, metiéndose por la rendija de la ventana con un sonido largo y grave. Me quedé en el carril. Salí de la curva y tomé la siguiente. En ese momento se encendió una luz fuerte detrás de mí, pegada, como faro alto. Miré el espejo. No alcanzaba a ver carro, solo la luz temblando como foco viejo, y una sombra sin forma detrás. El cuerpo me pidió acelerar, pero en bajada eso es traición. Me quedé con el motor, firme, como si estuviera llevando un vaso lleno sin derramarlo. De pronto, como si alguien apagara un interruptor, todo se calmó. La bruma se abrió, el asfalto dejó de brillar, el aire dentro de la cabina volvió a ser aire. La luz de atrás desapareció. La radio regresó a su ruido común, con un par de voces lejanas. Seguí hasta ver las luces de Orizaba. Me metí a una gasolinera abierta, estacioné y bajé con las piernas flojas. Me eché agua en la cara y regresé a la cabina buscando una explicación que no me dejara temblando. Entonces lo vi, el tapete del copiloto estaba mojado, con tierra pegada, como si alguien se hubiera subido con botas encharcadas. Sobre la guantera había una hoja de libreta, arrancada, con letra apretada de chofer. No recuerdo haberla tomado. Decía,
14 de noviembre de 2010. Ruta Puebla, Veracruz. Unidad 32. No te orilles en el retén. Si lo ves 2 veces, ya no es retén. No lo sigas. Abajo había un trazo, como firma hecha a prisa, y una mancha de humedad que borraba el resto. Me quedé viendo esa hoja hasta que me ardieron los ojos. Revisé todo, compartimentos, asientos, bolsa de dormir, tablero. No había libreta, no había más papeles sueltos. Solo esa hoja, fría, con tierra, como si viniera de la carretera. Con la mañana, ya con luz, le pregunté al despachador de la gasolinera si por las noches ponían retenes arriba. Me dijo que no, que desde hace tiempo no. Me habló de accidentes en esa zona, de camiones que pierden control en bruma, de gente que jura haber visto luces naranjas donde no hay nadie. Dijo que los viejos traileros lo llaman el retén que te mide, porque aparece cuando vienes confiado o cansado. Entregué en Veracruz con las manos tensas y el pecho apretado. Guardé la hoja en una bolsa y no se la mostré a nadie. ¿Cómo explicas que el camino te dejó una nota? Desde entonces, cuando me toca pasar maltrata de noche, apago la música, dejo el radio en silencio y manejo como si el tramo pudiera cambiar de forma. No me orillo por señales raras, no sigo luces ajenas, no freno donde el instinto se me pone duro. Lo peor no fue sentir el empujón ni ver el retén repetido. Lo peor fue la certeza de que alguien, años antes, manejó mi misma unidad, con prisa parecida, y que en algún punto del descenso entendió lo que yo apenas estaba aprendiendo, que hay rutas que no solo te llevan, también te recuerdan. Y cada vez que agarro esa bajada, me pregunto cuántas hojas más han quedado tiradas entre conos que nadie pone, esperando a que otro, en otra noche húmeda, lea a tiempo y siga de largo. Sin rostro. Mi nombre es Adrián, tengo 33 años y llevo más de una década enganchado al rugido de los ejes y al olor metálico del diésel. En enero de 2019 acepté un flete urgente de autopartes desde San Luis Potosí hasta Ciudad Juárez. No era la primera vez que recorría el desierto a solas, pero aquella madrugada descubrí que la carretera puede esconder horrores que ni la carga más pesada justifica. La ruta comenzó apacible. Pasé Matehuala al atardecer, cargué combustible, compré café negro y programé el piloto automático mental que todo trailero activa para devorar kilómetros. Planeaba dormir en un paradero antes de Saltillo, pero un aviso por radio de un bloqueo me obligó a desviarme por la vieja 57 libre, un tramo poco iluminado, flanqueado por matorrales y ruinas de estaciones de servicio que la modernidad olvidó. El cielo se cubrió de nubes pesadas, no había luna, solo una cinta de asfalto devorada por mías de luz. La monotonía, sin embargo, se rompió cuando el CB comenzó a chispear con interferencias. Intenté sintonizar música, pero de los altavoces no salía más que un murmullo intermitente, como voces hablando al revés. Bajé el volumen y seguí. Entre la bruma de cansancio vi algo, una silueta a la orilla, levantando un brazo. No suelo detenerme, pero llevaba horas sin ver poste alguno y el tipo parecía apenas un muchacho. Reduje la marcha, los frenos chirriaron en la oscuridad. El extraño subió sin mirarme, cargaba solo un morral. No pregunté su nombre, apenas asintió cuando le dije que iba al norte. Tenía la piel reseca, como de quien lleva días bajo el sol, y olía a tierra mojada, a tumba abierta después de la lluvia. Encendí de nuevo el CB para tener compañía auditiva, pero el murmullo regresó, más fuerte, como si la señal captara un coral de gente susurrando mi nombre. El pasajero sonrió al escuchar aquello, una mueca tensa que no alcanzó sus ojos. Durante varios kilómetros permaneció inmóvil, con el rostro vuelto hacia el parabrisas. Yo luchaba contra el sopor, clavando uñas en el volante. De un rabillo del ojo noté algo insólito, su reflejo no aparecía en el cristal lateral, solo el asiento vacío. Cuando lo miraba de frente, ahí estaba, cuando lo hacía de costado, desaparecía. Respiré hondo y atribuí la ilusión al agotamiento. La temperatura en la cabina comenzó a descender, como si el aire acondicionado se hubiera disparado a su nivel más bajo. Me estremecí,
Ajusté la perilla, pero el frío persistía. El extraño al fin habló, con un tono hueco que retumbó en mi estómago. ¿Sabes qué se siente morir congelado? No respondí. Él siguió, hilando frases sueltas sobre ríos de nieve negra y autopistas heladas donde los faros se apagan para siempre. Cada palabra caía como escarcha sobre mis hombros. El tablero parpadeó, las agujas revolotearon y el motor tosió, perdiendo fuerza. Me orillé antes de que la caja me arrastrara. Apagué contacto, maldiciendo la posibilidad de quedarme varado en mitad de la nada. Entonces oí golpes en la puerta del copiloto, pero mi acompañante seguía dentro. Giré el cuello, él me miraba fijamente, aunque sus facciones se habían diluido, como una foto que pierde nitidez. Los golpes prosiguieron del lado de mi puerta. Encendí la lámpara de mano, pero la batería murió. Una cascada de crujidos invadió la cabina, como si docenas de nudillos rasgaran la chapa desde afuera. Desbloqueé el cinturón y, con todo el cuerpo temblando, abrí la puerta. Un viento gélido entró, apagando el vaho de mi aliento. No había nadie. Ni luces, ni animales, ni siquiera grillos. Regresé la vista al interior, el asiento del pasajero lucía vacío, aunque la puerta permanecía cerrada. Me invadió una urgencia irracional de arrancar a toda costa. Giré la llave, el motor rugió tras un par de quejidos metálicos. Pisé embrague, metí primera, las ruedas chirriaron sobre el asfalto húmedo y el tráiler retomó velocidad. De pronto, el parabrisas se empañó por dentro con una capa de escarcha que dibujó, como dedos espectrales, la silueta de un rostro alargado sin ojos. Limpié con el dorso de la mano, la marca se desvaneció, pero en el espejo retrovisor apareció el mismo muchacho sentado en la litera trasera. Sonreía. Mi pulso martilleaba. No quise detenerme otra vez. Aceleré más de lo prudente. Las rayas blancas pasaban como agujas de luz. En el retrovisor, la figura se acercó reptando, sin mover las piernas, hasta quedar detrás de mi asiento. Olía a óxido y a hoja marchita. Sentí una mano rozar mi nuca, helada y viscosa. Un graznido salió de mi garganta, mezcla de terror y rabia. Giré el codo para golpear, pero choqué contra el respaldo, nada. Cruzar Ramos Arizpe era mi salvación, la aduana estatal siempre tiene patrullas en turno. Conté los kilómetros mentalmente, repitiendo números para no pensar. El visor marcaba 95. Las luces de alerta del tablero se encendieron todas a la vez, como un arbolito navideño, y la alarma de presión de aceite chilló. Aflojé el acelerador para no fundir el motor. De las bocinas surgió una voz estereofónica, idéntica a la mía, relatando al detalle cada pensamiento que me atravesaba. La oía delante, detrás, dentro de mi cráneo. Me subió la bilis. Por fin divisé un destello a su lado, la caseta de inspección. Pisé freno, toqué claxon. Cuando el tráiler se detuvo bajo la marquesina, 2 oficiales se acercaron. Bajé la ventana, las venas de los brazos me latían como cables eléctricos. Intenté explicar, tartamudeando, que llevaba un polizón. Uno de ellos inspeccionó la cabina con lámpara de mano. Regresó al instante, con el rostro descompuesto. No hay nadie, musitó, pero el piso está empapado. Observé el interior, la alfombra goteaba un líquido oscuro, parecido a agua estancada. El otro oficial preguntó si necesitaba asistencia médica. Negué, pedí que revisaran el tráiler, convencido de que el extraño se había escondido entre la carga. Registraron cada sello y no hallaron intrusos. Me dejaron reposar en un cuarto de guardia. Allí, bajo la lámpara fría, conté lo sucedido. Los agentes se miraron entre sí. Uno recordó rumores sobre la curva del Coyote, un tramo donde, según choferes locales, pulula el espíritu de un migrante que jamás llegó a la frontera. Dormité un par de horas, pero mi respiración seguía formando vaho, pese a la calefacción encendida. Antes de retomar la ruta, entré al sanitario a lavarme la cara. En el espejo empañado apareció, detrás de mi reflejo, la silueta flaca de mi pasajero. Sobresaltado, volví el cuerpo, nadie.
Cuando bajé la vista al lavabo, descubrí en mis dedos una capa de escarcha que se derritió al contacto con el agua caliente. Decidí continuar de día. El sol salió anémico, tiñendo de amarillo las lomas pedregosas. Cada sombra de arbusto me parecía una figura agazapada. Al llegar a Monclova, detuve el camión junto a un expendio para desayunar. Mientras masticaba un burrito frío oí a dos choferes hablar sobre un compañero que, años atrás, atropelló a un muchacho en esa misma desviación. La familia del fallecido nunca reclamó el cuerpo, se dice que lo sepultaron a la orilla de la autopista, sin nombre, y que su ánima vaga buscando un aventón hacia el norte. No quise seguir escuchando. Pagué y salí. El sol ya calentaba, pero al abrir la puerta del tráiler una nube de aire glacial me golpeó la cara. Dentro, en el asiento del copiloto, reposaba la mochila de mi pasajero. No recordaba haberla visto antes. La tomé con un escalofrío. Estaba húmeda, pesaba casi nada. La arrojé al basurero más cercano, aunque una vocecita interior gritaba que no debía tocarla. El resto del camino transcurrió sin apariciones, pero el termómetro de la cabina marcó siempre unos grados menos que el exterior. Entregué la carga, firmé recibos y busqué hotel. Esa noche, al quitarme la camisa, descubrí en la espalda 3 marcas lívidas, parecidas a quemaduras por hielo, dispuestas en forma de dedos. Apreté los párpados con fuerza, jurándome dejar la carretera. Pero los fletes no esperan, 2 días después ya estaba de regreso, con los nervios de punta y un termo de café. Desde entonces evito caminos secundarios y jamás detengo el tráiler para subir a desconocidos. Sin embargo, cada vez que el aire acondicionado parece fallar, cada vez que el CB escupe murmullos ininteligibles, me invade la certeza de que el pasajero sin rostro sigue buscando asiento, quizá en mi litera, quizá en el espejo retrovisor. Aguardando la noche propicia para terminar el viaje que la muerte le negó. Y entonces recuerdo el frío, el olor a tumba mojada, y sé que ningún foco halógeno es bastante potente para alejar esa sombra pegada al remolque de mi memoria. Kilómetro de humo. Mi nombre es Humberto Castañeda y, desde 1999, mi vida ha transcurrido con los codos apoyados en un volante de 18 velocidades. He cruzado México de cabo a rabo, de la selva tropical a la planicie polvorienta, cargando desde aguacates hasta maquinaria de construcción. He sorteado retenes improvisados, derrumbes, apagones y la tentación de quedarme dormido sobre el asfalto. Nada, sin embargo, se asemeja a lo que me topé una madrugada de mayo de 2018 en la ruta estatal 12A, un tramo nuevo que une Puerto Peñasco con Imuris, en pleno desierto de Sonora. Ahí conocí el kilómetro 423, un lugar donde las luces del tablero parecen latir al ritmo de algo que no es humano. Aquel viaje comenzó rutinario. Llevaba un remolque plano con piezas de perforación para una mina de litio, debía entregarlas antes del amanecer. El desierto siempre me pareció el terreno más noble para manejar, porque la recta interminable anestesia la imaginación. Esa noche, sin embargo, el aire se movía en oleadas de calor antinatural, como si alguien hubiese encendido hornos debajo de la arena. Entre las 2 y las 3, el cielo se tornó de un gris acerado, no era niebla ni polvo, sino un velo mate que absorbía el haz de mis faros. Disminuí la velocidad hasta los 40 kilómetros por hora y encendí las luces auxiliares. 5 minutos después, el GPS se congeló en pantalla azul. No me preocupé de inmediato. Conocía el camino, o eso creía. Al pasar el hito que marcaba el kilómetro 420, un desagradable hormigueo me trepó por la nuca, como si alguien estuviera soplándome al oído. Miré fugazmente el asiento del copiloto, vacío, claro. Apreté los puños sobre el volante y puse la radio en frecuencia local. Solo un crujido eléctrico respondía. Seguí. 3 kilómetros más allá, apareció un letrero nuevo, Álamo Seco 14 kilómetros. Juraría que al planificar la ruta no había visto ningún poblado con ese nombre. La aguja de combustible estaba en la última quinta parte, decidí desviarme y buscar diésel antes de quedar varado.
Tomé la salida hacia un camino de brecha compactada, un sendero tan liso que parecía entablillado bajo la llovizna de polvo. El termómetro exterior marcaba 45 grados centígrados, pero el aire que entraba por la rendija de la ventanilla estaba tan frío que empañaba los cristales. El primer signo de civilización fue un arco metálico oxidado. Detrás, un caserío de paredes de bloc sin enjarrar y techos de lámina. Todo lucía recién abandonado. Las puertas, entreabiertas, mostraban interiores vacíos pero limpios, como si la gente hubiese salido a misa y todavía no regresara. Ningún perro, ningún motor lejano, ni siquiera grillos. A la izquierda distinguí una caseta con surtidores antiguos, marca Atlas, de manecillas mecánicas. Me acerqué con cuidado, detuve la unidad y descendí. Pisaba un suelo agrietado teñido de algo negro, como ceniza húmeda. Llamé, sin obtener respuesta. Intenté activar la bomba de combustible, la manija giró y un chorro delgado salió, suficiente para llenar el tanque. El diésel olía distinto, áspero, como aceite quemado. Pagaba siempre en efectivo, pero no había a quién. Coloqué 500 pesos sobre el mostrador y volví a la cabina. Encendí el motor. Nada. Volví a intentarlo. El arranque giraba, pero parecía estrangular el diésel en lugar de quemarlo. Un golpe seco contra la caja de herramientas me hizo girar la cabeza. Entonces lo vi, un niño de unos 8 años, cabeza rapada, piel terrosa, ojos hundidos como carbones apagados. Llevaba un overol gris demasiado grande. No se movía, solo me observaba. Mi primera reacción fue abrir la puerta para preguntarle si estaba perdido. Cuando mis botas tocaron el suelo, el niño ya no estaba. Ni huella ni rastro. Un golpe sordo sonó ahora en la compuerta trasera del remolque. Corrí con la linterna. Nada, salvo una marca larga, como si hubiesen arañado con algo metálico la pintura recién lavada. Regresé a la cabina y, en la penumbra, descubrí que sobre el tablero alguien había escrito con un dedo sucio, 423. Ese número, el kilómetro que acababa de dejar atrás, me perforó el estómago. Revisé el cronómetro del camión, estaba retrógrado, marcaba una 15, cuando yo sabía que eran casi las 4. El silencio envolvía todo, quebrado solo por un repiqueteo lejano. Seguía sin ver gente, pero intuía movimiento. No quise quedarme. Bajé y revisé el tanque. El combustible chispeaba como mercurio coagulado, comprendí que no debía usarlo. Desenrosqué la tapa, dejé que se vaciara y conecté el tubo de reserva auxiliar. Trepé a la cabina, giré la llave y el motor rugió, aunque con un timbre más grave de lo habitual. Con maniobra lenta, realicé un giro de 3 puntos para salir del pueblo. A mitad de la vuelta, los faros iluminaron la iglesia de Álamo Seco, una nave pequeña, de cúpula baja, recubierta de yeso gris. La puerta estaba abierta de par en par, y un resplandor rojizo pulsaba en su interior, un latido de brasa. Sin pretenderlo, clavé la vista y sentí que algo dentro de aquel templo absorbía mis pensamientos, como un remolino de voces que me obligaba a escuchar si quería seguir con vida. El volante se me escapaba de las manos. El trailer se desplazaba solo, directo a la fachada. Detuve la marcha apenas a metros de los escalones. Saqué la cruceta y descendí, temblando. Mi intención era sellar la puerta de la iglesia con unas cadenas que vi desparramadas junto a un poste, impedir que esto se acercara. Pero al pisar el atrio, el resplandor se extinguió y en su lugar quedó un silencio tan profundo que sentí mis tímpanos latir. El aire se hizo sulfuroso. Un campanazo vibró sin campana. Creí ver una silueta de sotana, más alta que cualquier hombre, pegada a la pared del altar, pero con la cabeza al revés, los pies donde debía estar la coronilla. Corrí. Atrás de mí resonaron pasos que no tocaban el suelo. Al subir a la cabina, cerré con doble seguro y arranqué. Las llantas traseras patinaron como sobre talco antes de encontrar tracción. Vi, en el espejo, el campanario desmoronarse sobre sí mismo, convertido en polvo gris que flotaba en el aire quieto. Alcancé la brecha principal y sentí alivio. Pero antes de incorporarme a la ruta estatal, el tablero se apagó completo. Las luces, el tacómetro, todo.
Solo el motor seguía, jadeando como un pulmón perforado. Conduje a ciegas, guiado por la línea central reflejando pálida en la oscuridad. El sistema de frenos comenzó a silbar, el aire comprimido se fugaba sin motivo. Al tomar la primera curva, el volante se puso rígido, como soldado. Tuve que sacar el freno de motor, engranar primera y dejar que el vehículo se detuviera por sí mismo. El traqueteo del metal caliente se transformó en un gemido. Era el mismo murmullo que había escuchado en la iglesia. Abrí la guantera buscando cualquier cosa que sirviera de amuleto. Toqué un rosario maltrecho, regalo de mi difunta madre. Lo apreté contra el pecho y recité una oración automática, olvidada desde la adolescencia. A mitad del Padre Nuestro, algo golpeó la ventanilla del conductor. No quise mirar. El vidrio vibraba como membrana de tambor. Giré la cabeza apenas 1 centímetro y distinguí un rostro pegado al cristal, ojos como pozos sin fondo, piel resquebrajada y negra. El mismo niño, aunque ahora con la boca cosida por un alambre oxidado. La ventisca levantó pequeños remolinos de ceniza que se colaban por las hendiduras de la puerta. Sentí el alambre arrancándome el aliento. No recuerdo bien cuánto tiempo permanecí inmóvil. Cuando la rigidez se dio, el rostro ya no estaba. Solo quedaba una huella húmeda, como si hubiese respirado una bocanada helada sobre el cristal. Aproveché y giré la llave otra vez. Todo el tablero se encendió de golpe, como si nada hubiera pasado. El reloj digital marcaba 6:17. Al frente, el amanecer teñía de rosado la línea del horizonte. El desierto recuperaba su color normal. Necesitaba gente, testigos, cualquier cosa tangible. Avancé unos 30 kilómetros hasta la estación de Pemex El Tope. Cuando bajé, el despachador me saludó con un chiflido y me preguntó si venía de Hermosillo. Le conté lo sucedido, su expresión pasó del escepticismo a la pena. Dijo que, años atrás, antes de que la mina agotara los acuíferos, existía un poblado llamado Álamo Seco, consumido por un incendio de origen desconocido. Murieron casi todos, encerrados en la iglesia porque alguien atrancó la puerta con cadenas. Las víctimas, según rumor de la región, no habían sido enterradas, sus cuerpos se redujeron a ceniza, esparcida por el viento. Nunca apareció responsable. Le pedí más datos, terminó encogiéndose de hombros. Al marcharme, descubrí polvo gris acumulado en el cofre, formaba el número 423 como si alguien lo hubiera soplado con cuidado. Han pasado 7 años. A veces despierto de golpe sobre la litera de mi nuevo camión, sintiendo el olor a diésel quemado mezclado con esa ceniza imposible de quitar. No volví a cruzar el desierto de Sonora después del anochecer. Llevo el rosario colgado del retrovisor, las cuentas desgastadas por mis dedos. Cada vez que el GPS parpadea o la radio se llena de estática, recuerdo el kilómetro 423 y me pregunto cuántos choferes, en este mismo instante, estarán desviándose hacia un poblado que ya no existe, atraídos por surtidores que dispensan combustible muerto y por un campanario sin campana que convoca almas a su misa eterna. Yo tuve la suerte de escapar, no sé si la próxima vez el desierto me permitirá huir. Mientras sigo rodando, miro de reojo el tablero. A veces me parece ver escrita, fugaz, una palabra que borra cualquier atisbo de sueño, vuelve. Kilómetro 223. La noche del 12 de febrero de 2021 era tan espesa que las luces altas apenas arañaban la cortina de neblina que se deslizaba sobre la carretera 45, rumbo al altiplano zacatecano. Me llamo Rubén, tengo 38 años y llevo 16 moviendo todo tipo de carga de frontera a frontera. Nunca fui de sustos fáciles, crecí oyendo cuentos de aparecidos en las pensiones y los tomaba por desahogo de camioneros aburridos. Pero aquella madrugada entendí que algunas historias buscan un oído incrédulo para hacerse reales. El asfalto estaba húmedo por una lluvia intermitente que se empeñaba en regresar cada pocos kilómetros. Mi tráiler, un Kenworth cascado que compré de segunda mano a buen precio, respondía bien, aunque la caja chirriaba más de lo habitual al doblar en curvas prolongadas.
Llevaba sacos de fertilizante que, según la guía, debían llegar a Aguascalientes antes del amanecer. Nada fuera de lo normal hasta que crucé el letrero oxidado que anunciaba kilómetro 223. Fue entonces cuando el viento arremetió con una fuerza antinatural, empujando de lado la caja y obligándome a aferrar el volante con ambos brazos tensos. No era un simple golpe de aire, vibraba con un zumbido grave, casi como un gruñido contenido. Una presión sorda brotó en mi pecho, parecida a la que antecede a una taquicardia, y noté que el espejo retrovisor interior se movía solo. Primero un temblor leve, luego un giro lento, deliberado, hasta apuntar directo a mi rostro. Sentí una mirada que no era la mía devolviéndome el reflejo. No quise detenerme, la recta pesaba de soledad y pensé que todo se debía al cansancio y al café recalentado. Pero algo se sentó, lo supe. El asiento del copiloto exhaló un crujido parecido al cuero húmedo bajo un peso reciente. Olía a tierra mojada y a diésel rancio, aunque la cabina estaba sellada. Continué, aferrado al volante, mientras los limpiaparabrisas latían como un corazón de metal ajusticiado por la lluvia. Entonces comenzaron los golpes, sordos, calculados, viniendo del camarote donde suelo dormir. 1, 2, 3. Al llegar al cuarto golpe pisé el freno y me orillé sobre la franja de grava. Las llantas patinaron, echando una nubecilla blanca desde la caja. Abrí la puerta del camarote a tientas, la linterna iluminó mi litera, mi mochila y el papel aluminio que uso para cubrir la ventana, todo en su lugar. Sin embargo, el aire olía distinto, a encierro antiguo, como si un granero abandonado se hubiera compactado allí dentro. Volví al asiento, empapado por la llovizna y por un sudor frío que me deslustraba la nuca. Puse primera y avancé. Nada más rodar 100 metros, los golpes regresaron, esta vez sobre mi derecha, casi al nivel de mi oído. No me molesté en mirar, clavé la vista al frente y me repetí que era la suspensión, la carga, la carretera, cualquier pieza menos un extraño. Fue el retrovisor exterior el que quebró mi terquedad, giró hacia atrás solo, forzando los tornillos con un chirrido de bisagra vieja. Segundos después, algo tocó el cristal de la ventanilla, un golpecito, como una uña insistente pidiendo permiso para entrar. Metí más velocidad. El parabrisas vibró al paso de un remolino de hojas secas arrastradas por la tormenta, hojas que no deberían existir a mitad de un altiplano invernal. Entre ese remolino distinguí la silueta de un hombre parado al centro de la cinta asfáltica, inmóvil pese al vendaval. Intenté clavar el freno, pero mi pie resbaló sobre el pedal húmedo, el camión derrapó y la caja se ladeó con un gemido metálico. Cuando levanté la vista, la silueta había desaparecido y solo quedaba la franja brumosa bañada por mis luces. El asiento del copiloto se dio otra vez con un crujido inequívoco. No giré la cabeza, lo vi de reojo, suficiente para detallar una gorra oscura, manos apoyadas sobre las rodillas y un rostro empapado, grisáceo, sin brillo. Los ojos, dos huecos opacos, absorbían el reflejo del tablero. Quise gritar, pero la voz se me atascó tras los dientes. El visitante no hablaba, respiraba con un silbido irregular que empañaba el parabrisas por dentro como si expidiera vaho helado. El tramo siguiente se volvió un túnel interminable, curvas suaves, postes sin luz, lluvia azotando a ritmo de metrónomo endemoniado. Cada cierto trecho la radio captaba interferencias, ráfagas de estática que, vistas en la penumbra del tablero, parecían modulaciones de una conversación lejana. Apreté el botón y los altavoces dejaron escapar un murmullo. No eran palabras reconocibles, más bien un rezo ahogado. El pasajero seguía allí, volteando de vez en cuando el cuello con un crujir de huesos ajenos a la carne. Nunca me tocó, pero la temperatura bajaba cada kilómetro, el vaho de mi aliento se solidificaba frente a mi cara como si manejara dentro de una cámara frigorífica. Necesitaba luz, gente, motores vivos alrededor. Apreté el pedal y busqué la siguiente salida. A 5 kilómetros vi un letrero verde que rezaba área de servicio El Durazno, 3 kilómetros. La esperanza me dio un latigazo de adrenalina. En la curva final, la figura en el asiento del copiloto se inclinó hacia mí, sin rostro, solo una mancha pálida girando despacio.
Un hilo oscuro goteó de su barbilla imaginaria y cayó sobre la alfombra de vinil haciendo un sonido viscoso. Sentí el hedor de sangre vieja mezclado con tierra negra. Al entrar al área de servicio descubrí que estaba abandonada, bombas corroídas, cristales rotos, anuncios de refrescos agrietados. Frené junto a la isla número 2, apagué el motor y el silencio pesó sobre el toldo. Miré el asiento, vacío, seco, como si nada ni nadie hubiera posado ahí su peso. Bajé temblando, mis botas chapotearon en charcos de agua aceitosa. Empujé la puerta de la tienda de conveniencia, rota desde hace años, y me cubrió un olor a cartón húmedo y soledad. Sin embargo, una máquina de café parpadeó al fondo, conectada a ninguna parte. Su pantalla mostraba la hora a las 3:23, la misma que marcaba el reloj del tablero cuando giré la llave y salí de Manzanillo por la tarde, horas antes de lo previsto. Volví a la cabina decidido a llegar a cualquier poblado con gente real. Al tocar la puerta del conductor sentí un golpe seco dentro, como si alguien hubiera pateado la pared opuesta. Subí de un salto y arranqué sin cerrar bien. La puerta se cerró sola a 40 por hora con un bramido que me hizo soltar un grito. El espejo interior apuntaba ahora al camarote. Por un instante vi allí a un hombre recostado, brazos cruzados sobre el pecho, idéntico a un difunto dentro de su ataúd. Una luz azulada lo delineaba. Cuando parpadeé, la litera estaba vacía, pero mis mantas aparecieron extendidas con un barro rojizo que aún goteaba. A las 5 de la mañana, otro chofer alcanzó mi frecuencia en el radio. Era Saúl, veterano de las rutas del Bajío. Le pedí auxilio. Su voz se escuchaba a intervalos, interrumpida por truenos de estática. Le dije que algo me perseguía, que mi camión estaba embrujado. Saúl respondió: si vas en el Kenworth negro, bájate. Ese tráiler se mató en el 223 hace 5 años. Yo ayudé a sacar el cuerpo. La transmisión se cortó. Miré el tablero, la aguja del combustible marcaba la reserva pese a que llené tanque al salir. Las manos me sudaban, pero estaban heladas. El amanecer despuntó sin transición, la lluvia cesó como si alguien cerrara una llave. El cielo pintaba un gris muerto detrás de los cerros. Al llegar a un retén militar detuve la unidad. Un soldado se acercó y pidió mis documentos. Le entregué papeles con dedos torpes, cuando los revisó, frunció el ceño. Estos están vencidos desde 2016, patrón. ¿De dónde sacó este camión? No supe responder. Me pidió bajar. Al hacerlo, sentí un golpe en la nuca, el olor a óxido me envolvió. Caí de rodillas y alcé la vista. En la cabina, a través del parabrisas, estaba él, luciendo mi gorra, manos firmes en el volante, sonriendo con labios que goteaban el mismo barro rojizo. Los militares intentaron auxiliarme, pero el Kenworth se encendió solo y avanzó 40 metros antes de apagarse. Las llantas dejaron huellas de agua y algo espeso, más oscuro que el petróleo. Cuando abrieron la puerta encontraron solo la gorra empapada, colgando del espejo. Les conté lo sucedido entre tartamudeos, creyeron que era delirium por fatiga. Yo sabía que no lo era. El oficial sacó su libreta: usted dice llamarse Rubén, pero los papeles del dueño muestran otro nombre, Eliseo Galván, fallecido en 2016 en esta misma carretera. Sentí el estómago caer. Recordé que el vendedor nunca me mencionó un nombre, solo dijo que el camión cargaba historias. Esa mañana firmé un desistimiento y dejé el tráiler bajo custodia. Me subieron a una patrulla rumbo a la clínica más cercana. Atrás, en el espejo lateral, vi al Kenworth apagado. No obstante, por un momento, las luces de posición parpadearon. Dentro, sobre el parabrisas, se marcó una mano que se deslizó hacia abajo dejando un rastro húmedo que se desvaneció con la misma neblina que me había escoltado toda la noche. Nunca volví a conducir un camión. Trabajo ahora en un almacén, inventariando piezas que salen por carretera. A veces, cuando llueve fuerte y el viento azota las láminas, escucho un golpe hueco atrás del hangar, 3 veces seguidas, seguido del chirrido de un espejo que se ajusta a sí mismo.
Entonces recuerdo la hilera de sacos de fertilizante chorreando barro rojo, la voz de Saúl convirtiéndose en estática y aquel reloj oxidado marcado siempre en las 3:23. Entiendo que hay rutas que no terminan con la salida del sol, siguen en la memoria de la máquina y en la carne de quienes la manejaron hasta que la muerte se sentó a su lado y nunca bajó. Desde aquella madrugada, cada vez que un novato me pregunta si la carretera puede volverse un infierno, le contesto que el infierno no está abajo ni arriba, sino entre el parabrisas y el espejo, cuando descubres que el camino que pisas ya lo recorrió tu pasajero primero, y ahora regresa para reclamar el asiento que jamás se dio. Y el sonido que sigue, ese leve crujido de cuero mojado acomodándose junto a ti, es la última oportunidad de decidir si manejas hasta perder la razón o te orillas para que la oscuridad termine lo que comenzó en el kilómetro 223. Retrovisor maldito. Nunca fui de contar mis carreteras, pero esta no me deja dormir. Me llamo Joaquín Pérez y desde 2019 manejo tráileres de doble remolque para una compañía que traslada acero entre el Golfo y el norte de México. Una noche de diciembre de 2021, cuando el país entero celebraba posadas y yo solo ansiaba un café caliente, acepté cubrir la ruta Ciudad del Carmen, Saltillo con carga completa de viga estructural. No me gustaba llevar acompañantes, aún así accedí a que se subiera Isaac, un mecánico de patio recién contratado que necesitaba llegar a Monterrey para ver a su hijo. Nos turnaríamos al volante, él conduciría el tramo diurno y yo la madrugada. Mala decisión. Partimos al anochecer con la cabina limpia, diésel hasta el tope y un frente frío que se arremolinaba sin lluvia, pero presagiaba bancos densos de neblina bajos. Isaac tomó la primera guardia, yo dormité en la litera hasta pasada la medianoche, cuando el golpeteo vibrante de los rebases me despertó. Afuera, la ruta 180 se alargaba sin un solo faro público, solo las luces halógenas de nuestro propio monstruo y la línea amarilla que se deslizaba como cinta adhesiva sobre asfalto recién parcheado. Intercambiamos asiento en un paraje de Pemex abandonado, la caseta estaba vacía, excepto por un gato enfermo que husmeaba latas oxidadas. Yo encendí el estéreo, bajé el volumen al mínimo y me empuñé al volante con ese hormigueo de quien sabe que la carretera puede volverse una fosa común en un pestañeo. Los primeros kilómetros fueron rutina, curvas amplias, el soplido del turbocargador y el ronquido suave de Isaac detrás, envuelto en su chamarra. Pasando Isla, Veracruz, entramos a un tramo de recta interminable flanqueada por cañaverales ennegrecidos por quema reciente, la ceniza formaba remolinos que raspaban los parabrisas como si miles de uñas pidieran aventón. A las 3:14, lo sé porque miré el tablero buscando distracción, apareció la neblina. No era la bruma costera normal que he atravesado 100 veces, era un muro opaco, turbio, incluso dentro de la cabina olía a tierra encharcada y fierro viejo. Reduje a 60 kilómetros por hora, encendí exploradoras, prendí la calefacción para evitar empañar y ajusté el retrovisor central hacia la litera. Quería vigilar que Isaac no se cayera cuando frenara. Entonces supe que esa noche cambiaría mi vida, donde debía ver los pies de mi compañero distinguí otra cabeza, una que no era suya. No me refiero a un reflejo. Vi una figura nítida, cuero cabelludo largo, lacio, chorreando un líquido oscuro, mejillas hundidas, piel gris ceniza, ojos abiertos con un brillo lechoso que parecía generar su propia luz. Estaba sentada en el asiento del copiloto, pero su cuerpo se perdía en sombra, solo la cabeza flotaba a la altura del reposacabezas. Tardé un segundo en reaccionar, mi primer impulso fue pestañear y asumir cansancio, mas un escalofrío eléctrico me recorrió el vientre hasta las manos. El tráiler osciló sobre el acotamiento, giré el volante y mantuve carril a duras penas sin frenar. La cabeza no parpadeaba. Encendí la luz interior, con el dedo temblando sobre el botón, y la aparición siguió allí, más definida, la boca entreabierta, los labios cuarteados como cuero reseco. Entre la radio, que comenzaba a distorsionarse con chasquidos, y el golpeteo de mi corazón, distinguí un murmullo, un arrastre de voz que parecía provenir del sistema de ventilación. No logré entender palabras, solo un siseo húmedo que subía de tono cada vez que reducía velocidad. Un instinto primitivo me dijo que no detuviera el vehículo,
acelerar era peor, la neblina convertía todo en pared blanca. Seguía 50 kilómetros por hora, la cabeza 3 metros detrás de mí, fija, omnipresente. Intenté despertar a Isaac sin llamar su nombre, una parte de mí temía que cualquier sonido trajera aquello. Metí primera y segunda en falso, hice vibrar la cabina, mas el tipo siguió roncando. Entonces sentí un golpe seco en la puerta del copiloto, como si alguien diera un puñetazo desde afuera. Mi reflejo fue voltear el espejo derecho, nada, puro algodón de niebla. El siguiente golpe vino del techo de la cabina, luego del costado, después debajo del tablero, como si un montón de gente escalara a oscuras alrededor de nosotros. La cabeza, en el retrovisor, sonrió. No era gesto humano, un rictus torcido que dejó ver encías negras y dientes largos, afilados como vidrio. Estuve a punto de clavar freno de pánico, pero me contuve. Cualquier maniobra brusca con 46 toneladas sobre un suelo húmedo puede convertirte en antorcha. Seguí avanzando. El olor a tierra mojada mutó en hedor a pozo séptico, los ojos me lloraban. Quise abrir la ventila para que entrara aire fresco y descubrí que la manija no respondía, como si la ventana estuviera soldada. Fue cuando noté algo peor, una condensación densa goteaba por dentro del parabrisas. Pasé el dorso de la mano y la mancha resultó ser un barro oscuro y frío. Dejé una huella que desapareció de inmediato, absorbida por el vidrio como si aquel lodo tuviera vida. De pronto, el tablero parpadeó y el motor se apagó solo. El convoy se volvió un ataúd deslizándose en silencio absoluto, ruedas libres sobre la recta. El tacómetro marcaba 0, pero seguíamos rodando sin perder velocidad. La cabeza se adelantó, apareció sobre el cuadro de instrumentos, a pocos centímetros de mis ojos, y percibí por primera vez un susurro claro: no despiertes al dormido. Ese mandato me congeló. Tragué saliva, solté el volante, junté las manos sobre las rodillas como si rezar sirviera, y esperé la colisión que no llegó. Afuera, la neblina se había convertido en sombras densas que corrían entre cañas, semejantes a figuras humanas que nos escoltaban sin tocarnos. Perdí noción del tiempo. Quizá fueron 5 minutos o media hora. La cabina se enfrió tanto que mi aliento salía en vaho. Entonces sentí movimiento detrás de mí. Isaac cambió de posición, murmuró algo y volvió a roncar. La cabeza giró lentamente y lo observó. Entre sus cabellos húmedos cayeron gotas pardas sobre la palanca de cambios. Yo no soporté más. Grité un despierta y pateé el bastidor bajo la litera. Isaac se sentó de golpe, desorientado, su grito se mezcló con el mío cuando vio la figura flotando. Su reacción fue instintiva, estiró la mano hacia la puerta de pasajero, tal vez para saltar, pero la chapa explotó en astillas metálicas, la puerta se abrió de par en par tragando aire gélido que olía a cementerio. No sé cuántas cosas sucedieron a la vez. El motor volvió a rugir solo, las luces altas se encendieron inundándolo todo de blanco, y la cabeza salió disparada hacia la noche, arrastrando un estremecimiento de sombras que se disiparon como humo quemado. La puerta se cerró de golpe, casi cortándole los dedos a Isaac, que cayó sobre el asiento respirando entre hipos. Yo no paré, aceleré hasta 90 kilómetros por hora sin importar la neblina. En algún momento recuperamos señal telefónica, mi celular vibró con una luz de notificaciones, pero no atendí ninguna. Solo cuando asomó el resplandor de las lámparas de la caseta de Cosamaloapan me atreví a detenerme. Descendimos tambaleando. Un guardia de autopista, al ver nuestros rostros, nos ofreció café instantáneo sin preguntar, quizá pensó que era simple cansancio. Mientras sorbía aquel líquido tibio, miré la cabina desde fuera. No había rastros de barro ni abolladuras, ni golpes, las puertas cerraban a la perfección. Isaac insistió en revisar la caja. Aflojamos los cerrojos y al abrir encontramos la carga firmemente asegurada, sin una sola cincha fuera de sitio. La chapa que había volado dentro de la cabina estaba intacta. Ni una fisura. Nos miramos sin palabras y supe que, si hablábamos de eso, nos volveríamos locos. Reanudamos la marcha con el cielo aclarando a espaldas, la neblina se disipó como si nunca hubiera existido. Llegamos al patio de Saltillo al mediodía, firmé entrega, y mi supervisor me preguntó si quería otra ruta para llenar semana.
Dije que no, que necesitaba servicio mecánico, mentí sobre ruidos en la dirección. 2 días después, Isaac pidió su baja voluntaria, yo solicité vacaciones adelantadas. A la fecha, jamás volvimos a cruzar palabra. Se rumora que él maneja taxis en Monterrey, yo solo acepto fletes diurnos dentro de un radio de 300 kilómetros. No conduzco de noche aunque paguen doble. Lo peor no fue aquella cabina congelada, ni la puerta que se abrió sin manos. Lo peor vino después. Cada madrugada, a las 3:14 en punto, despierto empapado, con el olor a barro podrido aún en mis fosas, y un cosquilleo me obliga a mirar el espejo del closet. Sé que, si lo hago, encontraré aquella cabeza aguardando pacientemente a que vuelva a la carretera. Por eso escribo esto, para recordarme que no importa la necesidad ni la urgencia, jamás debo conducir en la oscuridad de diciembre. Porque hay pasajeros que no pagan boleto, no necesitan espacio y no se bajan cuando frenas, solo esperan un retrovisor para colarse en tu vida y mirar contigo el camino, hasta que el sueño te venza y ellos se hagan cargo del volante. La niebla. Me llamo Gabriel Medina, nací en Hermosillo en 1977 y desde que cumplí los 22 vivo entre asfalto, espejos y el zumbido obstinado de un motor de 18 velocidades. Recorro la ruta Cananea-Nogales llevando cobre y acero, conozco cada curva con la piel de los nudillos. No suelo alimentar supersticiones, la carretera mata más con distracciones que con fantasmas, o eso creía. Aquella noche de junio de 2018 salí de la mina casi a las 2 de la madrugada porque la báscula se descompuso. Un frente frío raro para la temporada envolvía el desierto con una neblina baja que devoraba los colores y ahogaba el viento. Iba confiado, tanque lleno, transmisión recién afinada y un termo de café fuerte. Nada indicaba que el kilómetro 421 me aguardaba. En ese punto, aislado y recto, el tablero parpadeó, el tacómetro cayó a cero y los faros se apagaron un instante que pareció un siglo. Quedé varado dentro de un túnel lechoso donde la noche se volvió grumo. Reduje, me orillé, apagué el motor y bajé. La niebla lamía la chamarra como hielo en algodón. Revisé mangueras y fusibles, todo sano. Subí, giré la llave, el motor arrancó, pero la pantalla mostró un mensaje imposible, fallo, sensores ausentes. Entonces vi que el termómetro exterior marcaba 15 grados y toqué el parabrisas, escarcha real en pleno Sonora. Mientras asimilaba el absurdo, el radio CB, apagado, soltó un chisporroteo y una voz quebrada pronunció mi segundo nombre, ese que casi nadie usa, Josué, responde. El micrófono tembló en mis dedos. La voz añadió, detente antes del respiradero. Bajé la mirada. El suelo parecía absorber las luces de posición. Me obligué a pensar en términos lógicos, condensación, cables sulfatados, cansancio. Arranqué despacio. A pocos metros algo gigantesco cruzó en sentido contrario, sin motor ni luces, una sombra que devoró mis faros y zarandeó el espejo. Frené y el silencio fue tan puro que escuché mis pulsos. El retrovisor solo devolvía neblina. Persistí rumbo a Imuris, 50 kilómetros al norte. Apenas tomé velocidad, la radio estalló con voces infantiles que recitaban un verso extraño, parecían venir de dentro del motor. El miedo se pegó a mis palmas sudadas. Recordé un puente viejo sobre un arroyo seco 10 kilómetros adelante y bajé la marcha. Cuando la estructura emergió, la niebla colgaba de sus vigas como telaraña empapada. Me detuve antes de entrar. En las barandas ondeaban pañuelos blancos a pesar de que el aire estaba quieto. Crucé lentamente. Cada traviesa retumbaba como golpeada por agua subterránea y, al asomar la linterna, descubrí abajo un cauce negro salpicado de reflejos rojos que flotaban como brasas. No eran piedras ni ojos de animal, se movían componiendo símbolos que mi cerebro agotado no descifró. Sentí que la noche me fotografiaba el alma. Un golpeteo seco sacudió la caja. Luego otro, blando, como fruta contra lámina. El golpe final hundió la suspensión y el tráiler se ladeó. Salté con la linterna. La niebla era ahora muros de calorías.
Sobre el techo colgaba una sombra compacta que exhalaba vapor frío. 2 ojos rojos ardían dentro. La linterna pesó 1 tonelada. Retrocedí. El radio restalló, no debiste cruzar. Corrí a la cabina, pisé el acelerador y atravesé las vigas. Las llantas chillaron. Sobre mí, el peso se arrastró dejando chirridos de metal viejo. Al salir del puente la niebla se desintegró y el termómetro subió a 28 grados centígrados como si nada. Conduje temblando hasta un retén militar, inventé un problema de bujías para justificar mi estado. Mientras mi pulso bajaba recordé a Memo el Tejano, un veterano que juraba que, en noches de bruma, la autopista se superpone a un camino militar de los 40 y que, si uno se descuida, cruza sin querer a un tiempo que ya no existe. Siempre me burlé, pero allí, helado dentro de la cabina, le di la razón. Rodé algunos kilómetros más y el piso cambió otra vez, las llantas repicaron sobre placas de acero remachado que jamás han estado allí. El GPS quedó en blanco. Entre la neblina destellaron luces amarillentas y un rumor de motores viejos sacudió el volante. Pasó junto a mí una columna de sombras altas, tanques oxidados que vibraban sin desplazar aire, su estela convirtió mi aliento en escarcha. La voz regresó, gira antes del respiradero. Recordé que así llamaban a la boca de ventilación de un túnel abandonado unos kilómetros adelante. Quizá aquella cosa intentaba salvarme. Busqué torque y me aferré al asfalto que todavía conservaba pintura moderna. Cuando divisé 2 estacas blancas, salí por una brecha de grava. De inmediato la niebla se evaporó, el cielo volvió a estar limpio y el termómetro marcó 23 grados centígrados. Bajé. En el asfalto quedaron solo las huellas de mis llantas delanteras, las traseras parecían flotar. La caja, aún acoplada, goteaba agua helada que humeaba sobre la gravilla. Entre mis documentos, el manifiesto de carga seguía húmedo, pero la fecha impresa había cambiado a junio de 1944. Lo cerré sin leer más. Llegué a Nogales con el alba. El supervisor comentó, intrigado, que el guardia vio entrar 2 cajas idénticas, la mía y otra transparente que se deshizo al pasar los arcos de rayos X. Dije que viajaba solo y cambié de tema. Desde entonces, cada vez que cruzo el kilómetro 421, apago la radio, sostengo el volante sin mirar espejos y mantengo el pie firme, los sensores envían pulsos erráticos, como si algo olisqueara la electrónica. Otros choferes hablan de un tráiler blanco que adelanta sin luces llevando detrás una caja hecha de vapor helado, dicen que quien los sigue desaparece. Yo sé que no es leyenda. Después de cada tormenta encuentro en la lona marcas de dedos largos, 4 a cada lado, como huellas de algo que viaja aferrado al techo. A veces sueño con los reflejos bajo el puente. Cada brasa se abre como una cámara antigua que me fotografía por dentro y guarda mis recuerdos en un negativo que alguien más transporta. Despierto con olor a diésel frío en la almohada y con miedo de hallar sobre la mesa aquel manifiesto fechado en 1944, esperándome para firmar un viaje que quizá ya hice en otro tiempo. Entonces salgo al patio, toco la lona y veo que las huellas siguen frescas, brillantes, aunque lleve semanas sin llover. Si te gustaron estos relatos, regálanos tu like y déjanos tu comentario, y no olvides suscribirte al canal para que sigas recibiendo las notificaciones de los próximos relatos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creciendo dentro de YouTube. Nuevamente, 1000 gracias, y nos vemos en el próximo relato.